Muchas gracias por venir a los asistentes, gracias también a la organización por haber aceptado mi ponencia y por considerar que merecía la pena traer a colación estos temas. Lo que voy a pretender hacer en este rato es una revisión crítica de las propuestas Foucaultianas sobre la construcción de género y su repercusión en teóricas feministas de la talla de Judith Butler y Joan Kopjek. En primer término, y auspiciado por textos como La historia de la sexualidad y la edición de los testimonios de la intersexual Herculine de Barbin, voy a retomar los materiales del pensamiento Foucaultiano que permitieron elaborar un programa teórico sobre los límites de la construcción de género y la diferencia sexual, y a continuación reviso en qué medida Judith Butler se apropió de estas configuraciones epistemológicas para desarrollar sus propios trabajos con cuestiones como la performatividad y las prácticas de gestión y transformación de género. Finalmente, viramos hacia los posicionamientos lacanianos sobre la diferencia sexual y las críticas que propone Joan Kopjek para cuestionar y desarmar a través de las tesis psicoanalíticas los argumentos butlerianos y las líneas de pensamiento constructivista que han dedicado sus esfuerzos a pensar la construcción social del género como un fenómeno creativo y contingente. Bien, pues comienzo con algunas mínimas indicaciones sobre los trabajos de Michel Foucault y las propuestas de Judith Butler. Evitaré profundizar demasiado en ellas para que así el resto de mis compañeros puedan tratar en detalle sus tesis, y me limitaré a hacer algunas consideraciones muy generales. Foucault analiza cómo las diferentes tecnologías de saber se dedicaron durante el siglo XVII y XVIII a peritar elementos y prácticas que previamente habían sido acotados por la mentalidad religiosa, por las prácticas religiosas. La sexualidad, los pecados, las apetencias y los placeres, incluso determinados delitos y acciones que antaño se tildaban de antinaturales, tenían que ser canalizados bajo una incipiente mirada tecnocrática que estaba comenzando a nacer en los siglos de la Ilustración. Eso mismo ocurrió con las manifestaciones homoeróticas. En la Edad Media, por ejemplo, no existía el homosexual, sino un acto de transgresión, el acto de transgresión del sodomita, que era rápidamente repudiado por la sociedad y delimitado dentro de un marco de actuación específico. Con el paso a las sociedades seculares, la responsabilidad de juzgar los pecados quedó a discreción de la máquina médico-jurídica, si bien, como apunta el propio Foucault, nos encontramos ante una relación defectuosa entre ambos poderes, entre la medicina y la jurisprudencia, y es justamente en ese umbral, en este cortocircuito, en donde se producen las interferencias discursivas, la patologización de formas no reproductivas de sexualidad y la clasificación metódica de los cuerpos. Ahora el homosexual constituye una identidad, un sujeto clínico dentro de una trama discursiva específica y no un pecado, no el agente de un acto de transgresión. Judith Butler recoge el espíritu constructivista de Michel Foucault para sus análisis sobre la construcción de género. Hemos pasado de sociedades disciplinarias que codifican y criminalizan nuestras identidades a espacios de resistencia que nos permiten trabajar con el cuerpo y con nuestro género. Butler explica la importancia de los actos performativos, esto es, actos que mediante su repetición acaban consolidando y naturalizando aquello mismo que producen bajo la sensación de haber sido siempre así, como copias que suplantaran al original. Así, de este modo, por ejemplo, la teatralidad drag o la configuración de actitudes homoeróticas componen efectos performativos, prácticas que insisten en determinados modelos y poses que permiten reproducir una idea específica de género. De igual modo, la masculinidad o la feminidad heterocentrada se rigen también por este tipo de operaciones. No hay un original detrás de estos conceptos, no hay un papel ya escrito sobre el cual imprimiéramos pequeños tachones o añadidos para definir nuestra condición sexual. En cierto modo, hemos de percibir el género como un conjunto de múltiples plantillas a nuestro alcance. Cuando se construye el género, a nuestro alrededor aparecen modelos de masculinidad, de feminidad, intersexualidad, disforia, etc., con múltiples matices y variaciones. Sobre los cuerpos, por tanto, se despliega un lenguaje, encadenamientos discursivos
y prácticas de fijación de las subjetividades. El cuerpo es siempre un escenario y nuestro género se escenifica sobre su superficie como entidades plásticas que pudiéramos hasta cierto punto trabajar y remodelar, pero que al mismo tiempo están insertas en tramas de poder y lógicas opresivas prediseñadas. Como apunta Butler, hemos de superar el binomio sexo-género y su alcance impositivo. El sexo se muestra habitualmente como una dimensión naturalizada de la sexualidad, cuando en realidad la medicina y la biología se topan a menudo con casos que escapan a esta dicotomía y que obligan a reformular el vocabulario científico supuestamente neutral. No existe el reino absoluto e inmutable del sexo sobre el cual los posmodernos o los progres de turno pueden innovar con sus maniobras exhibicionistas, sino que todos construimos nuestra sexualidad, incluso también los más aferrados a modelos tradicionales de subjetivación. Otra línea de análisis para cifrar la relación entre lo masculino y lo femenino es la que propone el psicoanálisis de Jacques Lacan. La relación entre lo masculino y lo femenino está rota, no hay una dicotomía posible, sino una suerte de nudo que imposibilita los alineamientos y las conjunciones. Dicho de otro modo, no existe un lenguaje totalizador que encubra las categorías de hombre y mujer, sino una brecha fundamental fruto de la castración simbólica. Desde el psicoanálisis se explica que la mujer carece del límite porque no está sometida al complejo de castración. De este modo, mientras que el universo simbólico masculino presenta un elemento que debe ser extraído, que es el significante fálico, para que todo cobre sentido, la lógica que actúa en la mujer es la lógica del no todo. Esto quiere decir, el universo masculino es simbólico, se corresponde con el espacio de la universalidad, pero debe rechazar un elemento del conjunto para que pueda funcionar correctamente. Su goce, por tanto, es fálico y se caracteriza por una falta, mientras que en la mujer su goce coincide todo él con el orden simbólico, que es incompleto por definición. Para entender este modelo lacaniano, vale la pena trazar una comparativa entre las teorías de género formuladas por Butler y la réplica que elabora hacia las mismas la autora Joan Kopjek, con el psicoanálisis como suelo teórico. Para Butler, siguiendo la línea argumentativa de Simone de Beauvoir, no se trata de que el significante mujer varíe a través de complejas transiciones históricas, sino que en todo momento es imposible convertirse plenamente en mujer. Hay una inconsistencia intrínseca a su conceptualización que produce una diversidad de construcciones de género en un intento infructuoso por llenar dicha categoría. Kopjek, en su texto El sexo y la eutanasia de la razón, cuestiona esta premisa. Según su tesis, ante el fracaso de simbolización a la hora de pensar a la mujer, Butler emplea la salida fácil, la del escepticismo, es decir, pensar la diversidad de género, en lugar de concebir el escollo como puramente intrínseco a la diferencia sexual. De este modo, frente a la crítica butleriana a la dualidad heterocentrada, Kopjek niega que exista una complementariedad entre ambos sexos. La pregunta ¿es posible pensar la división en dos sexos sin remitirse a la heterosexualidad normativa y por lo tanto sin tratar de huir de ella, como plantea la propia Judith Butler? ¿Acaso la identidad de género tiene el mismo estatus que otras identidades, como por ejemplo la colonial o de clase, etcétera? De ser así, podríamos deconstruir nuestra identidad de colonial, deshacer la raza y la clase y desmontar sus códigos ideológicos, como sucede con el género, según Butler. La respuesta de Kopjek consiste en que el género no logra constituirse como un indicador totalizante frente a la raza o la clase, que son discursivamente plenas y no pueden ser desmontadas. De este modo, el sexo ofrece una dimensión mucho más conflictiva de lo que estima la teoría queer, con autoras como Butler o Preciado. Para Kopjek, el sexo adquiere su estatus problemático no por las prácticas performativas que logran producir significado, sino justamente ahí donde la significación fracasa. Y esta sería la fórmula que nos deja el psicoanálisis lacaniano, el mantra del psicoanálisis. En tal caso, en lugar de deconstruir el sexo como si se tratara de un texto,
Hay que ser plenamente consecuentes con la imposibilidad de representación que lo recorre, con el escollo simbólico que implica la diferencia sexual. El sexo no constituye un significado completo, sino un punto no simbolizable inherente a la propia simbolización. Hay un conocido aforismo de Jacques Lacan que dice: no hay relación sexual. La relación sexual es imposible porque la lógica masculina concibe un universo simbólico del que hemos sustraído una pieza, el significante fálico, frente al ámbito femenino, que es no todo, en donde no hay una sustracción sino una incompletud esencial a la totalidad, un fracaso constitutivo. De este modo, la no complementariedad entre los sexos se abre en torno a un núcleo no representable frente a la lógica fálica de la representación falsamente plena y universal. La masculinidad o la feminidad no constituyen, por tanto, predicados que adhieran positivamente a algún tipo de información al sujeto, sino que determinan un fracaso en nuestro saber. No se trata de dos términos de la balanza, sino de dos formulaciones del error, dos versiones de un mismo fallo por intentar lograr una simbolización plena. Por ello mismo no hay relación sexual, no hay una unidad o un metalenguaje que sirva como sostén de la sexualidad. En Lacan, los hombres responden ante la castración fálica, es decir, construyen un universo simbólico en el que un elemento debe quedar fuera para que el sentido pueda articularse plenamente. Esto mismo ocurre con la lógica de conjuntos y los fenómenos de universalidad. Para elaborar el todo siempre hay un elemento excluido que, desde su posición marginal, pone de relieve la inconsistencia de la totalidad. En el caso de la denominación de género, al utilizar el género masculino se obvia la presencia de la mujer, lo que irradia su posición de un aura eminentemente política. Ser mujer dentro de un conjunto articulado y dominado por la simbolización masculina constituye un punto de ruptura, una falla en el edificio conceptual hegemónico. Decía Lacan que la mujer es un síntoma del hombre en la medida en que se pone en apuros su pretensión de universalidad, sintomatiza la inconsistencia que recorre el orden simbólico masculino. Por definición, insiste Lacan, y Kopjes le ampara también en estas ideas, el hombre sí existe, él coincide con lo universal, encaja perfectamente en el conjunto de lo simbólico, mientras que la existencia de mujeres no se articula en un todo, sino en una serie infinita que problematiza la aparente universalidad con la que se enfrenta. Entendemos así que tanto lo masculino como lo femenino constituyen fracasos de simbolización. Lo masculino implica una totalidad que no es tal, mientras lo femenino asume su condición no simbolizable dentro de un conjunto a través de series infinitas. La mujer no existe, dice Lacan, y ya concluyo mi ponencia, y ahí radica su potencial subversivo. Esta es, en mi opinión, la clave revolucionaria que debería explorar cierto feminismo de izquierdas para poder avanzar posiciones en su lucha contra el patriarcado, entender que la simbolización es una herramienta de control masculino y que la no existencia constituye un punto de rebeldía que problematiza esas prácticas. Muchas gracias.